Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional, como siempre, pues conectados con el mundo, gracias a nuestros concursos literarios que son Notas Migratorias César Vallejo y Macondos del siglo XXI, donde tenemos participantes de diferentes lugares del mundo, valga la redundancia. Hoy no va a ser la excepción. Tendremos pues participantes de diferentes países. Ya nos vamos a ir enterando de qué países son. Inicialmente vamos a comenzar con las damas. Tenemos una vez más la parte inicial de Argentina, ¿no? Representada por Irene. Irene, bienvenida. Ya Buenas. de alguna manera ya te conocen, pero vuelve a presentarte. ¿Cómo así te dedicas a la parte de la escritura, de la literatura? Bienvenida y gracias por participar. Gracias. Bueno, yo soy de Argentina, Buenos Aires. Em, Siempre me gustaron las artes en general, siempre escribí. Desde que más o menos tengo 12 años, nunca me animé mucho a mostrar lo que escribía hasta más o menos cuando empecé la facultad, que estudié arte dramático, y ahí empecé a escribir obras de teatro. Generalmente antes escribía poemas. Ahora que soy maestra, doy clases porque yo después, bueno, siempre estudié, digamos, estudié arte dramático, estudié música, estudié baile, hice pintura en un momento y estudié obviamente también escritura, dramaturgia y poesía. Y el año pasado, el otro, no, empecé un posgrado en literatura infantil y empecé a escribir cuentos que se los cuento a mis alumnos. Yo trabajo con chicos chiquitos, en donde generalmente hacemos mucho esto de inventar cuentos y después actuarlos. También hacíamos canciones, bueno, y un montón de cosas. Y así fue como surgió este cuento, eh, que es en memoria, en honor, básicamente a Cortázar, que fue un cuento de él que me inspiró y en base a eso hice este cuento, digamos, que inventé Ujú, con esa inspiración. Y la verdad que fue un cuento que me salió muy fácil y justo cuando vi que era este, un concurso de Macondos, dije, bueno, realismo mágico es re Cortázar, es re este cuento. Y dije, recontra da para mostrarlo y que participe. ujú. Bien, bien. Irene, tu apellido es eh, Ferrari. Ferrari, ¿no? ¿Tienes familia italiana, algo así? Porque por lo general en Sí, Argentina. lamentablemente no ninguna relación con el señor que inventó los autos, pero, pero sí, tengo descendencia, digamos, italiana. Mm. Ajá. Y tus referentes en literaturas no van para allá, para Italia, sino para Sudamérica, Latinoamérica. Mira, a mí me gusta todo. Italiano no lo hablo, me encantaría, es algún pendiente, pero a mí me gusta leer muchísimo. Siento que ahora, con esto de las redes, uno, o por lo menos hablo de mí, perdí un poco la concentración, ¿viste? Antes podía pasar 4 horas leyendo y ahora ya a la hora estoy concentrada. Me Ujú. levanto, ¿viste? Perdí un poco el foco, no sé si es la edad. Pero yo creo que para poder, digamos, escribir hay que leer, hay que ser Claro, un buen lector. ujú. Hay que leer bastante, Em, ¿no? Ujú, y ujú. te inspira, yo creo que lo usás también de inspiración. Está bueno, viste que dicen que lo que uno, como hay como un dicho que es como que rodeate de las personas en que te querés convertir, y yo pienso que bueno, rodeate de los autores que admirás, ¿no? O Ujú. que Claro, claro. Por ahí le sacas alguna vena literaria. Bueno, vamos a un poquito adelantar lo que nos traes tú, Irene Ferrari. El inquilino de Julio es el título. Una sí. fábula poética sobre la soledad, la imaginación y la ternura compartida. Con un tono nostálgico y mágico, la autora transforma lo cotidiano en un espacio de revelación emocional donde lo imposible se vuelve íntimo. El género y tono, pues narrativa breve con elementos de realismo mágico, como nos lo ha contado, cuento fantástico y crónica emocional.
El tono es melancólico, cálido, introspectivo, con una cadencia que recuerda a los cuentos de infancia. Mm. Em, ¿Qué podrías, por ejemplo, a la hora que iniciaste este texto, eh, quién crees que puede estar más cautivado? ¿Qué edades, por referencias de edades? Y yo creo que, a ver, como todos los cuentos, bueno, no, como todos no, pero digo, yo creo que un buen cuento puede ser leído por cualquier persona, ¿no? No hay que, digamos, categorizar o ponerles unas referencias que para mí como lo enjaulan, haciendo referencia al oso. Mm, Yo creo que lo puede leer, mira, yo lo leí con mis alumnos de 4 y 5 años y ellos muy atentos lo escucharon y les encantó. Después se lo leí, se lo di lo compartí con mi mamá, que tiene, no sé, bueno, también es mi mamá, no puede ser muy, mm, este, em, ¿cómo se llama? Obvio que al ser yo su hija va a decir, tipo, ay, me encantó. Pero digo, que mi mamá, no sé, tiene 75 años. em, no lo compartí con gente de mi edad ahora que me lo decís. ujú, em, pero yo creo que cualquier persona, o sea, depende, yo también siento que a veces cuando uno va a la librería o a buscar un libro, a veces está buscando algo específico, ¿no? O tiene el corazón roto, o no sé, quiere saber más algo de un tema. ujú. Entonces, siento que este cuento puede atrapar a cualquiera porque habla de temas que en algún punto a todos lo tocan, que es la soledad, la nostalgia, em, el que dirán, la amistad. em, Bien, También bien. creo que tiene algo de, o mi intención, o como yo lo leo, de vivir el presente, ¿viste? Porque es como que, no lo quiero espolear, pero bueno, es un señor que se encuentra con un inquilino no deseado, que después se termina siendo amigo y es por un periodo de tiempo corto. Entonces, un poco también lo que intenté hacer con el remate del final es también hacer conciencia de que las cosas hay que disfrutarlas mientras pasan, porque vivimos pensando en el pasado o en el futuro y hay que vivir un poco más el presente, ¿viste? Más en los tiempos que corren. Bien, bien. Irene, luego seguimos conversando más y descubriendo más de tu texto enviado a nuestro concurso. Gracias por participar. Gracias a Vámonos, ustedes. vámonos a México, lindo y querido, con Kenia Rodríguez. ¿En qué parte de México estás, Kenia? Y háblanos de ti, cómo te dedicas a la escritura, a la literatura. Bienvenida. Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. Ahorita radicamos en Nuevo León, al norte de México. Ujú, Y bueno, más que nada, la escritura para mí es un pasatiempo, un hobby y terapia, pero me dedico a la docencia y tengo ahí un consultorio de neuropsicología. Entonces, más, pues es mi área, los adolescentes y los niños. Y ajá, respecto a la escritura, pues más que nada me he desarrollado un poquito en ese aspecto, ya a un nivel más profesional, pero de hecho este cuento salió de un taller que tomé del arte de escritura, entonces fue parte de un producto y pues me incentivaron a ponerlo en un concurso, les gustó bastante a mis compañeros y a mis profesores. Y es una de las primeras experiencias que tengo a nivel de concurso. Este, Más que nada, la inspiración pues fue en mis alumnos. Soy docente de secundaria y preparatoria. Entonces, justamente este cuento, esta anécdota tiene que ver un poquito con lo que vivo día a día con ellos. ajá. ¿Qué enseñas exactamente, Kenia? Estoy en el área socioemocional y la formación cívica y ética. Ujú. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo está la gente, los muchachos? ¿Están convulsionados? ¿Cómo los encuentras?
Pues yo creo que un poquito de todo a nivel global, como vemos a la juventud, pero Mm, yo siempre he dicho que hay una manera de moldearlos todavía hay almas y mentes rescatables. Entonces, pues más que nada por eso me dedico a esta área, porque pues necesitan su guía en un mundo que está deteriorado cada vez más. hay mucha violencia, ¿no? Las noticias que llegan de, bueno, de todos los países, México en especial, lamentablemente, ¿no? Sí. Mm, bueno, te deseamos suerte. Vamos a analizar un poco tu texto, El telar de Ixchelán. ¿Así se pronuncia? Ixchelán. Chelan, Sí. sí. Ok, bien. Es una obra que entrelaza memoria ancestral, tecnología contemporánea y sensibilidad poética para explorar la identidad del tiempo y la experiencia colectiva. La obra se sitúa en un pueblo ficticio llamado precisamente Ixchelán, evocando la diosa maya Ixchel, símbolo de la luna, el tejido y la fertilidad. Es un cuento contemporáneo con elementos de realismo mágico, ciencia ficción suave y crónica poética. El tema central, la memoria cultural frente a la modernidad tecnológica. El texto contrapone la experiencia virtual con la vivencia espiritual y ancestral del pueblo. Coméntanos un poco sobre ese misticismo y por qué, bueno, ya medio que tiene que ver con el nombre de la diosa maya, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a todo eso? Más que nada a mí me gusta, me apasiona mucho la historia y pues obviamente pues la historia que tiene que ver con nuestras raíces. Las dos culturas que me gustan mucho pues son los mexicas, pero también los incas. Entonces son dos culturas que para mí se entrelazan mucho, aunque vivieron en distintas áreas geográficas, pero son una de las más poderosas, ¿no? Entonces dentro de la historia me doy cuenta de que a los alumnos o a la juventud actual no le gusta mucho la historia, no tienen un interés por saber esta parte de la historia. Entonces, justamente me desafía un poquito a conectar estos dos mundos, el actual y el pasado, y justamente a través de la realidad virtual, que ellos ahorita están pues muy sumergidos en eso, ¿no? Entonces, justamente la historia se entrelaza en jovencitos de estas edades, adolescentes, que van a un paseo escolar, a un centro ceremonial, a un centro cultural, y pues justamente a través de la realidad virtual, pues se sumergen en el mundo del pasado, ¿no? Y tienen esta conexión con los antepasados justamente a través de la realidad virtual. Entonces, más que nada, es esa parte de hacer conciencia de nuestras culturas, principalmente nuestra historia y de dónde vienen nuestras raíces, que ellos conectan de esta manera. Bien, bien, Kenia. Bueno, luego seguimos ahondando un poco más en tu texto. Vamos a presentar a Caroline, que ella está en Perú, tengo entendido, Caroline Chapa, es la más joven, ¿no? Tiene 16 años. Bienvenida, Caroline. Háblanos de ti, coméntanos. Buenos días. ¿Ya te Bueno, graduaste de secundaria todavía? este año me graduó. Ajá. ¿Y cómo así te gusta escribir la literatura? Mm, bueno, mi papá, cuando yo era muy pequeña, siempre me leía cuentos a la hora de dormir. Y creo que ahí empecé a agarrar un gran sentido por la lectura. Siempre me ha gustado leer. Y mientras que más crecí, siento que es una forma de poder liberarme sin dañar a otras personas, porque siempre tengo un diario. Eso sí, siempre tengo un diario donde escribo historias y eso se convierten en cuentos o pequeños relatos. Hoy, ¿qué pondrás en tu diario? La ¿Vas a, primera po- vas entrevista, a poner a porque Irene, vas a poner a Kenia, vas a poner a Diego? ¿Ah? claro, es que es la primera entrevista porque escribo, pero nunca lo presento a concursos. Ujú. ¿Tienes temor? Bueno, sí, un poco Miedo porque escénico. ¿Eres de participar en tu colegio o no? no mucho. Y además que como que no, porque una vez entré a un concurso y la mayoría son mayores que yo Ujú. y tienen más experiencia, por lo que veo. Bueno, así aprendes.
Si tus claro. amigos son mayores, aprendes más, ¿ah? Si tus amigos son de tu edad o menores, no aprendes tanto. Esa es una regla, ¿no? Es una regla. Si no, pregúntale a la maestra Kenia. Bien, bueno, dentro del texto que nos trae Carolín Alexandra Chapa Morales, ¿no? Se llama Luz tras la sombra. Es una obra íntima y atmosférica que convierte lo cotidiano en revelación. A través de pasillos, bibliotecas y silencios compartidos, la autora construye un universo donde la sensibilidad de resistencia y el arte una forma de escuchar. El género, pues narrativa breve con tintes de realismo introspectivo y poesía cotidiana. El tono es melancólico, contemplativo, con una cadencia pausada que invita a detenerse. El tema central, la conexión humana a través de lo aparentemente banal. El texto explora cómo los espacios físicos, pasillos, bibliotecas se transforman en escenarios de encuentro emocional y revelación personal. Háblanos un poco sobre tu texto y luego ahondamos más. Bueno, yo me inspiré más que todo en cuando falleció mi primera mascota. Yo tenía 8 años y mi mascota, pues, cachorra, se llamaba Chispita, murió más o menos hace 1 año y medio. Y me inspiré en esto porque con esa perrita sentí que tenía una conexión, porque no soy tanto de tener amigos o ser muy sociable. Entonces, pasaba la mayoría del tiempo con mi perrita. Y cuando ella falleció, me sentí culpable porque no cerré la puerta, o mejor dicho, porque no pasé esos últimos días con ella. ¿De qué Entonces, murió? ¿De qué murió? envenenada. Mm, qué lástima. Y entonces, por eso es que escribí este cuento, porque fue, digamos, mi primer choque, porque nunca he perdido una persona cercana ni un animalito. O sea, perdí a mi bisabuela, pero tenía creo que 1 año y no recuerdo muy bien a mi bisabuela. Entonces, por eso, que esta Mm, historia de Valeria y Mateo es como inspiré la fragilidad y cómo puede desaparecer de un tiempo acá, ¿no? Que no podemos manejar todo y tenemos que vivir el presente. bien, bien. Bueno, es parte del relato nostálgico, triste que nos presenta Carolín Chapa. Bueno, luego seguimos ahondando más en tu texto, Carolín, y tranquila que ya debes tener otra mascota o no, ya no tienes, No, ya no quieres tenerla. no, o sea, sí, pero ahorita Sí, no, pero no. porque no, es que a mi mamá no le gustan las mascotas. En realidad tuve esa mascota porque fue un regalo de mi papá. Ay, bueno, tal vez otro cachorrito pueda reemplazar, ¿no? Aunque hay algunos que son irreemplazables, pero creo que sí, de alguna manera. Bien, gracias, Carolín, por participar. Vámonos con Diego. Diego está en Colombia. ¿En qué parte de Colombia estás, Diego? Y bienvenido y coméntanos sobre ti. Muchísimas gracias, pues agradecer la invitación, estoy muy contento, yo no me esperaba, no conocía la dinámica de la entrevista y hasta ahora me encuentro con estas pues participantes muy interesantes, de extremo a extremo de Latinoamérica, también intergeneracional un poquito con Caroline. Bueno, pues muy contento. Yo estoy en el norte de Bogotá, en una ciudad que se llama Chía, muy cercana a Bogotá, de hecho yo trabajo en Bogotá y me desplazo todos los días. Se llama Chía porque aquí donde estoy, aprovecho a mencionar también, es territorio muisca de la civilización muisca que estuvo acá, precolombina, y hace parte de los chipchas que también están en Centroamérica. Y bueno, yo tengo 35 años, también me dedico a la docencia, a la enseñanza del francés, del inglés, de español y bueno, también de a veces excepcionalmente ciencias sociales. Siempre me he considerado escritor desde muy joven, yo creo que desde los 14 años me dije voy a ser escritor y lo tengo, nunca me he modificado ni uno, no me he movido una iota de ahí, sin embargo, pues no he publicado grandes cosas, tuve la oportunidad de ganar un primer puesto en un concurso de cuento en España, con un cuento que se llama A Sangre Fría, pero a pesar del nombre se refiere más bien como unas ranitas, porque era un cuento como infantil, de manera que la sangre fría se refiere a los animalitos. Y bueno, en este momento estoy
tratando de volver más sistemático, más metódico el hecho de concursar, es decir, de abrir la página de concursos, mirar los concursos, a qué puedo aplicar, cómo adaptar un texto. Siempre tengo, desde hace muchos años ya, en el cajón un par de novelas, digamos, que no logro como dar forma final. Y en este momento me estoy dedicando a tratar de participar en concursos de cuento, tratando de adaptar de alguna manera el texto y de esa forma como obligarme a concluir o a darle una forma final a algunos de los textos. Bien, bien. Respecto al texto con el que participé, eh, bueno, pues no sé si quieras introducirlo como lo has hecho con los Sí, demás. bueno, nos presenta Diego el churrusco y la chupa. ¿Qué significa el churrusco y la chupa inicialmente? Inicialmente, sí, me imagino que en todos los países cambia estas palabras porque son muy cotidianas absolutamente de la intimidad del hogar, que son esos dos elementos que en Colombia siempre están juntos en un baño, que es el churrusco, es el de limpiar el sanitario por dentro, el de limpiar un inodoro por dentro, que es el palito que tiene. Me imagino que en cada país Sí, es diferente ese nombre con el que se sí. lavaría un sanitario por dentro. Y la Mm. chupa, que es la que permite cuando se tapa una cañería o un sifón, es la que permite evacuar o ayudar a evacuar. Entonces me inventé una historia de desamor más bien, de amor entre esos dos, entre la personificación de esos dos elementos. Ujú. Entonces, Bueno, este, es una sátira escatológica, política y lingüística. ¿Hasta qué punto interviene la política, Diego? sí hay una presentación en el personaje del Churrusco que lo hace bastante reivindicativo en cuestiones políticas, como dice tal cual la frase como lo dije ahorita, y así como tú lo presentaste escatológico, yo lo presentaba también en el incipit del cuento, en el que presento el cuento en sí mismo, y por supuesto que la escatología está ahí, en el sentido de, bueno, pues la fisiología, ¿verdad? La corporalidad, ¿verdad? Lo orgánico, en ese Ajá. sentido de la digestión. Ahora, cuando nos metemos en política, pues esos términos de churrusco y chupa, bueno, pueden tener cierto sentido, porque últimamente los políticos pues, andan en esos afanes, ¿no? De a veces estar un poco embarrados en cosas que no deberían estar, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú eso? A través de tu literatura también seguramente tienes algún diagnóstico. Mucho se habla de lo que pasa actualmente en Colombia, pero creemos que O, eso por se puede supuesto, superar, ¿no? yo considero que cualquier tipo de lectura, bueno, pues tampoco hay que ser como tan universalista, tan exagerado, pero en cuanto a prosa al menos, o incluso de una forma más general, en toda literatura o en toda forma literaria se encuentran relaciones económicas, si uno lo quiere hacer un poco a lo Lukács o a entender que en cualquier lectura, inclusive bíblica, por ejemplo, o de cualquier, inclusive hablando de los mitos, por ejemplo, precolombinos, uno podría arrojar una mirada sobre relaciones de producción, sobre relaciones económicas, de manera que yo creo que en la literatura siempre está presente eso, así no lo busque el autor, máxime si el autor está buscando presentar también esas dinámicas económicas. Cuando digo económicas, son políticas realmente, ¿no? Ajá. Bueno, de alguna manera, pues el texto convierte los baños públicos en escenario de lucha de clases, romance absurdo y crítica institucional, con un estilo barroco y cacofónico. La obra subvierte lo vulgar para revelar lo profundo. O sea, llegamos precisamente a estos análisis, ¿no? El tono es irreverente, lúdico, provocador, con guiños a la literatura marginal y al esperpento. El tema central, la dignidad en lo indigno, a través de personajes que trabajan en los márgenes del sistema, limpieza, fontanería. Chari plantea una crítica al clasismo, la burocracia y la invisibilización de los oficios esenciales. Eso es básicamente tu texto, Diego. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, me gusta esa presentación, sí. Bien, bueno, luego seguimos ahondando más y nos sigues hablando de las aguas negras, se le dice en Venezuela, ¿no? Acá le dicen el desagüe en el Perú, bueno, de la política en Colombia. Ya, ya venimos con Diego, vámonos con Irene. Irene, volviendo Acá. a tu texto, ¿no? Sí. Ya teníamos ya la presentación, bueno, yendo a la estructura narrativa, pues tenemos
o el tema central, ¿no? La amistad como refugio frente a la soledad, en la historia de Julio y Oso, una metáfora de cómo el efecto transforma la rutina y da sentido a lo invisible, ¿no? Hay un inicio donde aparece el oso en el baño, en el desarrollo pues hay una convivencia, aprendizaje, juegos, silencios compartidos. Hay una parte que es el clímax, crecimiento del oso y su partida, y el desenlace, la espera, las cartas, la permanencia del vínculo. Los personajes son Julio, solitario, introspectivo, escritor fumador con una sensibilidad profunda; el oso, criatura mágica, tierna, juguetona, símbolo de lo inesperado y lo afectivo; los vecinos, voces externas que no comprenden la intimidad de Julio. Coméntanos sobre ello. Bueno, yo como había dicho la vez pasada, es en honor a Julio Cortázar, entonces un poco que busqué, estudié ahí un poco. Yo no tenía tanto su personalidad, si bien había leído Rayuela en el colegio, me encantó. No lo conocía él tanto en, digamos, sus gustos, su personalidad, su manera de ser, entonces investigué un poco ahí a raíz de que conocí este cuento, que yo no lo conocía, cuando hice el posgrado de literatura infantil. Y me enteré que a él le gustaba el jazz, que le gustaba el boxeo, que fumaba, que, bueno, tenía barba. Tenía una mirada así súper penetrante y me pareció un ser medio solitario. Em, entonces, como que obviamente Julio es en honor a él, y su cuento, y el oso es un poco una metáfora digamos, a su parte salvaje o la parte salvaje que tiene cada uno, ¿viste? Porque es como que el oso cuenta que él tuvo que escapar porque lo perseguían, o sea, había estado en un zoológico, entonces escapó y fue a terminar a este edificio, pero como lo empezaron a construir, se tuvo que volver a escapar y se metió en las cañerías y se tuvo que adaptar su cuerpo a la cañería, un poco en la metáfora em, de que la cañería sería la sociedad, o lo que te imponen ser, ¿viste? O la cultura, o un montón de el contexto. Y, y bueno, lo conoce a Julio y empiezan a tener una relación de amistad y empiezan a compartir cosas. También esto de los hábitos me gustaba, por más de que el fumar es un hábito dañino, ¿no? Pero también tenían este hábito de leer justamente un poco porque también siento que los chicos ya no leen, ¿viste? Como que hoy con el celular lo tienen cada vez más de chicos, entonces está bueno incentivarles a que lean. Sobre todo que te lean es lo que te hace, o sea, es lo que te genera después que te guste leer, básicamente. Y es un hábito. Em, De hecho, ahora cada vez más, no sé cómo andan los exámenes en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, pero acá se hizo hace poco un examen de que los chicos cada vez entienden menos lo que leen. Entonces, me pareció un cuento que, bueno, primero medio que me llegó, ¿viste? Me inspiró y después es como que yo siento que cuando escribo lo que me hubiera gustado leer a mí cuando yo era chica. ¿Se entiende? Como que, o ese es mi, mi parámetro. Capaz porque trabajo mucho con niños, entonces, si bien no es que leo solo cosas, obviamente que hago yo, por supuesto que no, y no hay como los clásicos además. Pero siento que está bueno, que es fresco también, es como adaptar cosas que tienen un mensaje. Sobre todo, como contaba la vez pasada, creo que la amistad está sobrevalorada, se da mucha importancia a la relación romántica y la amistad, por lo menos en mí, es como mi amor incondicional, más allá hacia mí misma también, que está muy de moda esto del autoamor, pero digo, la amistad es lo que te... De hecho, salió un estudio en Harvard que se hizo por 75 años que dice que lo que te mantiene feliz, y se lo hicieron a muchas personas, digamos, de distintos contextos sociales, son los vínculos sociales.
lo que te mantiene saludable. Entonces quise darle un peso a eso también, sobre todo una amistad que te comprenda, que no te juzga, porque también aparecen los vecinos juzgando a Julio, porque tampoco no lo conocen, ¿viste? Es como el prejuicio. Eh, Ujú, y qué más. Y bueno, y un poco también esto de saber soltar, porque él como empezó a ser libre con Julio empieza a crecer, entonces se tiene que ir. ujú, Y que es un poco triste eso, ¿no? Porque, pero también parte de amar a alguien o las relaciones en general es saber, digamos, amar bien es para mí como ser consciente del beneficio del otro. Entonces, si pongamos que esto fuera real y tenés un oso real que está creciendo y obvio que no va a poder seguir viviendo en tu departamento, ¿no? Em, y creo que en el amor es así un poco, y hay que entender también que las relaciones tienen un tiempo también. Puede ser el de la vida, porque la gente nos morimos todos, o sea, si hay algo que se sabe es que todos nos vamos a morir, o no sé, tienen ciclos, porque qué sé yo, mis amigas del colegio, eh, digamos, yo las amo muchísimo, pero tienen otra realidad, viven en otro lado, como que todo cumple un ciclo. Y creo que estamos muy arraigados a que las cosas tienen que durar para siempre. Y eso también hace un poco no disfrutar el presente, ¿no? Que es un poco también lo que quería decir ujú. la vez anterior. Bueno, Bien, bien. ojalá que a los que los lean les despierte todo esto. Ujú. Una pregunta del jurado sobre qué función cumple el jazz en la historia. Y el jazz es como un poco también, el boxeo también, es algo que para mí, si bien son re diferentes, tiene un ritmo, viste que es un poco de lo que habla él muy superficialmente. Y además el jazz lo que tiene es que es improvisado. Entonces es como la vida, ¿no? O quise que sea una metáfora. No tiré tantas frases de eso porque me parecía muy cliché, ¿no? Como que hay que dejarle algo al espectador para que se imagine solo, pero eh, creo que el ritmo tiene que ver con los hábitos en el sentido de que la música siempre tiene un ritmo, entonces, ¿qué es lo que te hace que sea una partitura o una creación musical? Es el ritmo y el silencio, ¿no? Cosas, yo creo que el ritmo uno lo tiene reasociado, el silencio no tanto, pero creo que esas cosas te la dan los hábitos, ¿no? Entonces es como importante tener hábitos saludables. También acá viene como mi parte, como soy instructora de yoga, también estoy como mucho y trabajo con niños muy chicos, que es muy importante los hábitos. Tengo como todo esto muy en la cabeza, no sé si se, se demuestra tanto en el cuento esta parte, pero es en lo que pienso, digamos. Y después, por otra parte, la improvisación, dejarse ser un poco, ¿no? Que tiene el jazz, eh, que es Ujú, impresionante, digamos. Si vos ves un músico que improvisa, yo no puedo creer las cosas que hace. O cualquier cosa, un actor que improvisa. Acá hay un actor muy famoso que se llama Oski Guzmán, que es actor de improvisación. Yo lo fui a ver una vez al Teatro San Martín. Él ponía una radio, o sea, ponía cualquier radio así, tic, y hacía una obra él solo, 10 personajes al mismo tiempo de eso que escuchaba. Era una cosa que realmente era increíble. Entonces, está bueno también eso, es como un péndulo entre el ritmo y la improvisación, un poco la vida, ¿no? Y el swing del boxeo tiene eso también, ¿viste? Como que, y es estar un poco en movimiento y en pausa, en movimiento y en pausa. ujú. Creo que es como una metáfora también. No sé si eso se puede leer tanto en el cuento, esto es lo que yo pienso. Bien, bien, bien. Una última que por aquí tengo Sí. del jurado. ¿Cómo se expresa el amor sin palabras en el cuento? Y bueno, un poco hablando de esto, ¿no? De qué loco que me pregunten eso, porque justo lo acabo de decir, es como vos cuando
si amás bien, ¿no? Ahora que está tan de moda decir el amor tóxico, si amás bien, digamos, vos querés el beneficio del otro, vos querés que el otro esté bien, y a veces eso implica capaz que no forme parte de tu camino, ¿no? Y entonces eso es muy duro de aceptar, y creo que cada uno tiene distintas formas de amor, y de hecho hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, y que pone un poco, que está bueno para saber leer al otro, ¿no? Qué forma de amar tiene el otro y qué forma de amar tengo yo, sobre todo en demostrarla, ¿no? Como porque a veces que uno pretende que le digan, ay, te quiero mucho, y eso, todo el mundo entiende que es que te están amando, pero hay cosas que son mucho más importantes que las palabras, que son los actos, ¿verdad? Entonces, si hay una persona que siempre está, que es congruente, que te cuida, que te protege, en este caso te alimenta, te da techo, es como una relación medio paternal la que tienen Oso y Julio. eh, es claramente amor, a mi entender, y sobre todo con el final que él como lo suelta. Eso para mí es un acto de amor que te diría que es súper importante, porque generalmente uno tiene asociado, desgraciadamente, el amor a llenarse de ego, ¿no? Como porque te hacen sentir bien, eh, te hace como sentirte deseado. Entonces creo que hay que aprender a leer la forma de amar, o sea, salir del enamoramiento, esto, ¿no? Como lo que, porque no digo que, o sea, está re bien y es súper lindo también, pero digo, darle más valor al real, a lo que es el amor, eh, no quiero decir incondicional, pero como el amor, En su como, esencia. como claro, como Ujú, donde uno puede dejarse de lado, ¿no? ujú. Como uno puede ver al otro, tampoco sin olvidarse de uno, ¿verdad? Porque es como que, Es viste, es quemarse a sí mismo. otra frase cliché que odio, que es tipo, vos no podés amar a nadie si vos no te amás primero a vos mismo. No sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero sí siento que es importante, tipo, no hay que descuidarse a uno, Tampoco, claro. Tampoco, tampoco. tampoco. Acá hay una frase famosa de un político. Tampoco, tampoco. Bueno, bien. Gracias, Irene, por tus datos. Luego Gracias a venimos para ustedes. la parte de la inteligencia artificial en la última parte. Estate atenta, ya luego seguimos conversando sobre Ok. esa parte. Mm. Vamos ahora con Kenia, a México, y igual vamos a introducirnos un poco en la estructura narrativa. Tenemos el inicio, la llegada de los jóvenes al pueblo, este pueblo imaginario de Ixtlán, que evoca a la diosa maya Ixchel, o Ixchel creo que es, bueno, ella lo pronuncia mejor seguramente que yo. Desarrollo, activación de los visores y la transformación del entorno. El clímax es irrupción de una memoria histórica dolorosa. El desenlace, retorno a la realidad, pero con una transformación interior. Tenemos personajes, Aileen, protagonista sensible, receptiva al misterio. Jaguar, irónico, curioso, representa la mirada escéptica. Aquí hay una leyenda de los hermanos, también parecido el sonido a Jaguar, en la cultura inca, ¿no? Que supuestamente dio origen al imperio de los incas. Kaira, superficial, obsesionada con redes sociales. Lia Kentur, intuitiva, silenciosa, canal de lo espiritual. Y Yari, guía ancestral, puente entre dos mundos o entre mundos. Bien, es parte de los personajes. Coméntanos un poco sobre la historia, ya con estos inicios, desarrollo, clímax, desenlace y algunos personajes que hemos mencionado, Jenny. Bueno, más que nada, me desafió un poquito a jugar con las emociones y los sentidos del lector, ¿no? Llevar a que realmente sintieran la descripción de dónde estaban, justamente la trama donde se estaba desarrollando este lugar histórico. Entonces, pues a través de los sentidos, descripciones que se hacen de cada sitio, cada lugar, cada emoción,
pues jugar un poquito con las emociones del lector, que también se sintiera parte de la escena del lugar. Pues justamente a través de los personajes, pues estas mentes curiosas que a veces sobrevaloramos un poco, realmente sí hay una gran capacidad de entender, de razonar, de sentir, aunque ausentes, podemos percibirlos. Entonces, justamente llevar a estos personajes, estos 4 personajes y quien los dirigía, a llevarlos a sentir la historia, la cultura. Entonces, justamente, pues lo hice a través de la realidad virtual, por cómo observo un poquito la sociedad actual, que están inmersos en estos videojuegos y una que otra cosa. Yo siempre trato de investigar cómo se sienten ellos, de que, maestra, ¿ha jugado tal cosa? Y yo, no, no lo he jugado, pero voy a jugarla, a ver qué tal. Y trato de explorar cómo viven ellos esta nueva dinámica virtual digital. Y justamente inspirado en uno de los juegos que ellos mismos me recomendaron, pues dije, bueno, voy a tratar de atrapar al lector a través de esto y llevarlos a sentir el pasado. Entonces, justamente, pues la trama es eso, que los chicos a través de la realidad virtual viajan al pasado de este centro ceremonial y viven la experiencia justamente de la guerra, o sea, cómo iba desapareciendo el pueblo, cómo lo fueron colonizando y pues ellos a través de sus emociones exploran y dicen, no, o sea, esto se siente muy real, ¿no? Pero pues justamente es como jugar entre si lo estamos viviendo o es virtual, ¿no? Con la mente de ellos mismos. Y pues justamente al volver ya a la realidad, pues ya vienen con una perspectiva de, no, pues es que así se sintió para nuestros antepasados y ellos se dan cuenta de que están conectados a través de sus nombres, de sus antepasados con esta cultura, ¿no? Y justamente es el proceso también de identidad, o sea, cómo a veces perdemos nuestra identidad con nuestra cultura inmersos en tanta formas de ver la vida a través de la cultura digital, ¿no? Que siempre estamos adoptando ciertas culturas de otras partes y nos vamos olvidando de nuestras raíces. Bien, bien. ¿Qué simboliza el telar en la historia? Pregunta aquí el jurado. Y también, ¿qué función cumple Iyari como guía? Ok, más que nada, el título del telar es como esa unión que tienen estos adolescentes con sus antepasados. Justamente los nombres tienen mucho simbolismo histórico y ellos no lo saben. O sea, simplemente a veces cuando nosotros nos ponemos a decir, ¿por qué me pusieron este nombre? Pues simplemente llevamos esa identidad sin saber que hay un trasfondo, ¿no? Entonces, justamente estos personajes tienen estos nombres porque están hilados con la cultura en la que está inmerso la trama, sin saber que ellos estaban conectados con los antepasados. Entonces, justamente ellos llegan a esta conclusión de, vivimos esta experiencia porque estábamos conectados con las personas que vivieron en este lugar. Más que nada eso. Y Larry, pues, es justamente el que da los recorridos en el centro ceremonial y pues él trata como de guiar a los alumnos a esta identificación con sus antepasados. Ujú. Es un personaje del lugar, conocedor del sitio como guía, ¿no? Exacto. Bueno, normalmente cuando uno, por ejemplo, visita la ciudadela de Machu Picchu acá en Perú, pues te encuentras con guías. Y los guías son eh, los ideales, precisamente los nativos o los originarios de la zona, que hablan el quechua y adicionalmente te hablan japonés, te hablan inglés, te hablan los idiomas de los turistas que más visitan, ¿no? La ciudadela, ¿no? Generalmente está llena de japoneses, de anglosajones, ¿no? Y tú ves que el español incluso es bastante limitado porque no es necesario. Y su idioma incluso tiene mayores coincidencias
con el inglés, ¿no? Entre el quechua y el inglés, aunque parezca mentira, hay bastante relación directa, ¿no? Que se comunican con mucha facilidad. Y dentro de esto, pues, ¿por qué la cámara no puede capturar lo que ocurre? Porque Kenny? justamente es llevarlos a ellos al pasado. Y realmente el bloqueo de lo digital era Mm, como, ¿qué está pasando? O sea, si estamos viviendo esta parte real o es algo virtual, porque nuestros dispositivos no están funcionando, ¿no? Entonces es como ese juego mental entre lo real y lo virtual que ellos estaban experimentando. ujú, claro. No hay un registro, ¿no? Bueno, hay alguna vez mi hermano mío viajó, creo que a Suiza, si no me equivoco, pero no tomó ninguna foto hace muchos años. Y luego retornó y cuando volvió, pues decía que había estado ahí, ¿verdad? Que tuvo una novia, ¿no? Suiza. Pero en aquellos tiempos, pues no habían tantos registros tan fáciles como ahora, ¿no? Que tú tienes en tu celular, en todas partes la fotografía es normal, ¿no? En aquellos tiempos, Mm. pues era casi imposible. Y él tampoco se preocupó. Y nadie le cree que tuvo una novia en Suiza, porque no hizo registro. Pero bueno, así es. Los tiempos han cambiado, ¿no? He estado en algunos lugares donde tampoco he tomado fotos y claro, porque no había la facilidad de ahora. El mundo es distinto. Pues ahora todo está registrado, absolutamente, ¿no? Incluso sin darte cuenta, de pronto alguien te está grabando, ¿no? O sea, estamos totalmente situados, como los libros de Cortázar, ¿no? Está pasando toda o como los de Kafka, de pronto, a veces son más siniestros todavía. Bien, vámonos con Caroline Chapa. Caroline, vámonos a tu texto, a tu mascota. Ya escuchaste ahí que no hay que estar triste con Claro. estas pérdidas. De alguna manera las vas a recuperar. Pero vámonos a lo que nos transmites en tu texto. Por ejemplo, tenemos eh, dentro de tus anotaciones aquí, vamos a buscar alguna que de pronto te relaje un poco y no te preocupe mucho. Me preocupa a mí que te pongas triste, debes estar alegre. Bueno, los personajes son Valeria, introspectiva, observadora, en búsqueda de sentido. Mateo, artista silencioso, con una mirada poética sobre el mundo. Ambos se reconocen en su forma de habitar el silencio. Eh, Son personajes que habitan el silencio como la autora, ¿no? Que a ti te gusta también, como nos decías, más que nada la soledad, no tienes muchos amigos, no eres de tener amigos, y eso lo reflejas en tu narrativa. En los recursos Claro. estilísticos, metáforas espaciales, los pasillos como ríos, libros como espejos, Mm. diálogos sutiles, cargados de doble sentido y resonancia emocional, imágenes sensoriales, luces que parpadean, cuadernos gastados, estantes que se inclinan, los motivos recurrentes, el dibujo como forma de escuchar, el silencio como lenguaje compartido, el cuaderno como símbolo de intimidad y memoria, prácticamente toda tu soledad. Coméntanos sobre eso, eh, Caroline. Bueno, en esto cuanto más me inspiré en algo más como metáforas, por ejemplo, el cuaderno, ese libro que tenía Mateo donde dibujaba y veía la realidad de otra forma, mientras que Valeria pues era una chica que solo pasaba y no hacía preguntas tan filosóficas, no se preguntaba del porqué de la vida. Y lo que quise hacer con estos personajes es que Mateo vea que la vida no es tan cruel como él creía que era y que Valeria vea la vida de otra forma y pueda, no sé, hacer más profunda su visión. Al Ujú, final de la obra ocurre un accidente porque ellos estaban viajando, un viaje tipo de amigos, un viaje de amigos. Entonces ahí es donde Mateo fallece y en esto quise dar porque Valeria vio como todo oscuro, que no tenía salida porque se había encariñado con Mateo, ya que formaron una gran conexión de amistad, pero ya al último de la obra, ella ve que lo efímero puede ser significativo y aunque muchas veces es doloroso, puede ser una lección eterna y ver el mundo de otra forma, no solo
en blanco-negro, sino con matices grises. Ujú. ¿Qué significa, pregunta del jurado, qué significa que las paredes saben más de nosotros que la mayoría de las personas? Con ese quise dar a entender de que muchas veces nosotros hablamos o tenemos una conversación, pero pues las paredes siempre son testigos de todos. Estos son como si fueran el muro de privacidad que tienen estas dos personas, o sea, embarcar su conexión. Ujú. ¿Cómo se transforma el silencio entre Valeria y Mateo? Otra pregunta del jurado. Bueno, en varias partes ellos tienen momentos de silencio, pero estos momentos de silencios no los quise volver incómodos, sino como ese silencio, algo como confianza, y que ese silencio no significa simplemente que sentía incomodidad, sino que sentía paz. Cada uno sentía paz en lo que transmitía o lo que se enseñaban poco a poco a través, pues, del libro de tapa negra. Ujú. ¿Y qué simboliza el cuaderno negro? Más que todo simboliza las visiones de Mateo, cómo veía el mundo y cómo le enseñaba a Valeria a ver el mundo, cómo tenía otra visión y quería que Valeria no solo vea el mundo de una forma sencilla o práctica como si fuera una rutina, sino que sea más profunda, digamos, en su visión. Eso significa ese cuaderno. Las conexiones, las experiencias que juntos fueron creando en este pequeño relato. ¿Y por qué Mateo dibuja espacios cotidianos, crees? ¿Espacios? Cotidianos. Mateo en sus dibujos siempre son inspirados de lo que ve. Por ejemplo, la biblioteca, el pasillo, que el pasillo no lo ve como un simple pasillo, sino como libertad o condena. Depende de la perspectiva de cada persona. O también la biblioteca, de que los libros pueden guardar más que las personas, son, digamos, más confiables, que relatan una historia, que tienen algo dentro de ti, que ese libro es especial por alguna razón. Bien, bien. Bueno, has estado más relajada, te das cuenta, ya te olvidaste de Chispita, ¿no? Bueno, Sí, nunca, sí. nunca la vas a olvidar, pero ya, al menos por este momento la olvidaste. Eso es bueno. Seguimos luego para ver Ok. hasta dónde intervino la inteligencia artificial en tu texto, o si no lo hizo. Vámonos con Diego. Diego, ya hemos presentado el churrusco y la chupa, ¿no? Pero nos falta ahondar un poco, por ejemplo, en la estructura narrativa, que es una crónica fragmentada con episodios que mezclan biografía, romance, sindicalismo y coprología. ¿Qué es coprología? Prología sería como la ciencia, o en este caso lo puse como el estudio de las heces como forma médica, me imagino que fue un método médico para analizar en su momento y hoy en día me imagino que todavía, porque no le hacen muestras eh, de una forma, sí, muestras de orina, por supuesto, y muestras fecales con el fin de analizar el estado de salud o analizar algunas características particulares, ¿verdad? Del estado físico de la persona. Pues esas respondiéndote a la pregunta, sí, la Sí, coprología. y ahí está el baño como espacio político, ¿no? Ellos están dentro de ese análisis. Por supuesto, porque estos dos elementos, estos dos objetos, pues existen en los baños, digamos, fundamentalmente, o es casi que el único lugar en el que están, de manera que, por supuesto, está ambientado en un ambiente de baño, ¿sí? Se conocen, está ambientado en varios tipos de baños, la Chupa trabajaba en un hotel principalmente, pero se fue del hotel porque desmejoraron sus condiciones laborales y el Churrusco trabajaba en el Capitolio Nacional, es decir, trabajaba en una alta estancia de poder, pero tuvo problemas por sus posiciones políticas, tuvo problemas con la policía, de manera que le tocó irse de ahí y terminan juntos trabajando en una terminal de buses.
en una terminal de buses donde hay un baño público, de manera que pues terminan en un ambiente muy, pues de un trabajo muy intenso, ¿verdad? Porque imagínate en una estación de tren o en una estación de buses, pues el tráfico de personas que utilizan ese tipo de baños públicos, pues es tremendo. Y ahí se ambienta un poco la parte central del cuento, en ese romance o en ese amor del churrusco hacia la chupa, puesto que no es tan recíproco en este caso. Ajá, terminan en un ambiente coprológico. Bueno, los personajes, para que les entienda un poco más, en el caso del churrusco, tartamudo, sabiondo, agitador, romántico, representa la resistencia desde lo marginal. La chupa, ¿no? Fontanera, dicharachera, objeto de deseo y burla, símbolo de autonomía y caos. El trapero, el balde roto, el recogedor de colillas, compañeros sindicales, caricaturas del proletariado invisible. ¿Está bien eso, tú crees? Sí, puede decirse de esa manera. Yo no creo que estaba tan... por supuesto que había menciones al sindicalismo, menciones como a la política, particularmente porque el churrusco está muy politizado, digamos. Pero los otros simplemente son compañeros de trabajo, un poco mostrando un poco, o como, ¿cómo diría eso? Como una técnica un poquito como punk, como grotesco, como lo grotesco. Entonces el recogedor recoge colillas y el trapero es experto en vómito y el balde está roto, de manera que, pues, imagínate un balde roto, pues Mm. Ahora, ya está casi inútil, ¿no? ¿cuál de ellos sería la ubicación más exacta, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez o de Gustavo Petro? ¿El churrusco, no sé, el trapero? ¿En cuál de ellos lo pondría? El churrusco, por supuesto, hablando de Petros, y ya que lo mencionas, bueno, yo hubiese traído el tema a colación, pero ya que lo dices, claro, por supuesto, un Petro es un churrusco en el sentido de Un clásico contestatario, churrusco. un clásico, sí, en el sentido de contestatario, en el sentido de ser orgánico y, digamos, de ir a la base misma de la materia y de la humanidad para hacer su política. Mm. Bien, bien. Bueno, ¿qué función cumple el lenguaje deformado en la obra? Es pregunta del jurado. Bueno, yo estaba pensando ahorita, mientras los escuchaba también un poco, yo construí este texto más o menos durante un año, y era un año larguito, algo así difícil de calcular, pero yo creo que me tomé un año entero en terminarlo. Y yo creo que ahí, o sea, sí, es como una eureka que se encuentra por trabajar, por estar en disposición. A lo que me refiero es que yo seguramente, ya lo tengo un poco traspuesto acá, seguramente ya estaba trabajando sobre la historia del churrusco y la chupa, muy seguramente. Eso vino a partir de que una vez en un concierto precisamente de punk vi que el cantante utilizó un churrusco y una chupa en un momento como para hacer su show. Y a partir de ahí yo me dije, voy a escribir este texto. Ya lo estaba escribiendo y en un momento se me ocurrió un poco porque yo hablo francés, inglés, encontré unas ciertas relaciones, ya les digo en qué sentido, y logré hacer ese juego de palabras que fue volver al churrusco tartamudo. Y las sílabas que tartamudea son las K, es decir, que va a decir cacapitolio, también el po, de manera que se dice él en un momento hablando, dice popoesía, y también el pi. Entonces está el popó, pipí y caca. ¿Y por qué hablo de estas tres? Porque seguramente la sensibilidad hacia eso me vino que en inglés, por ejemplo, se dice pu y se dice pi, y son dos palabras, ¿verdad? Que hacen como una aliteración, ¿verdad? Que tienen cierta estética. Y del francés, yo sé que en francés se dice acá como en español, de manera que como que encontré esa forma de triangular, ¿verdad? En más de un idioma. Y claro, cuando me di cuenta que estaba con ese juego de palabras, que estaba en ese tema, dije, aquí la tengo, aquí, o sea, está perfecto. Y a partir de ahí solamente fue ya elaborar, buscar más juegos de palabras, casi que cualquier palabra se prestaba para hacer un chiste. Y bueno, la historia transcurre con un par de citas, porque el personaje del Churrusco es bastante oscuro también, ¿no? Ahí él dice que se mete en problemas, que estaba en problemas, él se defiende, que él es inocente, digamos, que no tiene nada que ver con nada, pero finalmente se va coligiendo que sí tiene un comportamiento no del todo legal en una de las partes y termina muy trágico el cuento, digamos, termina todo en las peores condiciones, de la peor forma posible,
digamos, con Eh, eso para no y arruinar el final. esperemos que no le pase eso a Gustavo Petro, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que mencionas, ¿no? Por acá lo voy a tratar de leer, porque no es fácil de leerlo. La cacofonía deliberada que nos tiene aquí Diego, popolítica, ¿no? Dos veces pop, cariñosamente, pipilacha, onomatopeyas escatológicas, la R continua, crisp y fo, Mm, ¿no? Serían también otras. Y también hay también, unas enumeraciones barrocas, lista de personajes en la fila del baño. Y lo otro es intertextualidad bíblica y punk, Deuteronomio y Sonic Youth como marco irónico. como Coméntanos sobre eso. los epígrafes. Ajá. Sí, digamos que yo no, el cuento es una caja de juegos, digamos, cada una de las frases es un juego de palabras, tienen muchísimos dispositivos que funcionan como juegos. Por ejemplo, en cuanto a la chupa, la mayoría de menciones que se hacen a ella son palabras con che, por ejemplo, la gran mayoría, de manera que está la mayoría al leerlo en voz alta, ¿verdad? Está ese fonema, ese sonido salpicando varias veces ahí. Bueno, sí, no ahorrándome ningún elemento, digamos, yo soy el lector voraz de la cultura, digamos, en el sentido de que no me ahorro nada o trato de no prescindir de nada. Eh, Soy lector de la Biblia y lector de muchas cosas, me gusta la música, como lo he mencionado varias veces, de hecho menciona el punk, de manera que los dos epígrafes, uno es un epígrafe del Deuteronomo donde se dice, pues lo tengo por acá, donde simplemente se hace como una recomendación, ¿verdad? Muy básica de que las personas cuando vayan a defecar tienen que alejarse, digamos, de la ciudad, del poblado, ¿verdad? Ir a alejarse, llevar un palito y hacer un hueco, defecar y cubrir con el palito, dice el Deuteronomio, es un versículo bíblico. De manera que lo utilicé, por supuesto, pues para darle ese elemento, porque ese palito que aparece en el epígrafe, pues es el equivalente, ¿verdad? Bíblico de nuestro churrusco en ese momento, ¿verdad? Y la frase de Sonic Youth es simplemente porque dice, es una canción que dice un verso, dice, time to tell your dirty story. Entonces, tiempo de contar tu sucia historia y la historia, pues claro, juega con todo eso de la suciedad, ¿verdad? Bueno, ahí te estás dando ya, se van dando una idea más clara de cómo Bien, está bien, bien. estructurado. Bueno, Tengo una pregunta a ver, Irene, a ver, te escuchamos. para él. No, porque vos mientras lo contabas yo me imaginaba con una especie de Toy Story de elementos de baño. Y mi Sí, pregunta es, ¿ellos hablan entre ellos y no están las personas? Y cuando vienen las personas, digamos, a hacer sus necesidades, ¿ellos no hablan? ¿O cómo me lo imagino? O sea, ¿cómo hay que ellos, imaginárselo? ellos hablan, están completamente personificados. Entonces el churrusco y la chupa van una vez al karaoke, ¿verdad? Van a un bar, van a una pastelería, van a un restaurante y entre ellos hablan. Son los dos personajes principales. Realmente los otros personajes, el trapero simplemente tiene una mención, una frasecita, pero son los dos personajes y no hay una interacción con los humanos, están los humanos allí, realmente no son humanos, sí, hay una lista de personas, digamos que sí intuye uno que son personas, los transeúntes del metro, pero no hay interacción, digamos, entre los que serían los humanos y estos dos objetos, que son pues los dos personajes que ocupan toda la narración. Bien, 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 bien. Diego. Tenía esa Bueno, duda. sí, bueno, dentro de la sucia historia, ¿no? De las necesidades humanas, nos decían por ahí, y es cierto, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos este mundo civilizado, lleno de rascacielos, de grandes ciudades, ¿no? Pero si retrocedemos y todavía, sin necesidad de retroceder, si nos vamos por allá por los pueblos olvidados de Colombia, los pueblos olvidados de Perú, de Argentina, hay lugares que no tienen agua ni tienen desagüe, ¿no? O sea, no tienen alcantarillado ni nada de eso. Ahora, Mm. decimos, oye, esta gente está atrasada, está detenida en el tiempo, cuidado con eso. Claro, se ve mal, ¿no? Que, por ejemplo, el señor del pueblo, donde no hay nada de baños prácticamente como los que tenemos en las ciudades, tú lo ves al mediodía, después del almuerzo, pues acompañado de su esposa, pasando por la calle, dirigiéndose a los lugares alejados que me comenta Diego, ¿no? Para cumplir su saludo a la bandera, ¿no? Normal, ¿no? Y claro, es parte del, el-
lo que acontece normalmente en esos lugares. Pero luego cuando llega la civilización, ¿qué pasa? En esos lugares tú ves animalitos espectaculares, silvestres, plantas, todo muy bonito. Pero cuando llega la civilización en uno de estos pueblos, he tenido la constatación, ¿no? Que la gente andaba preocupada. Nunca habían habido ratas. Se llenó de ratas prácticamente el pueblo. ¿Por dónde llegaron las ratas? Por Por las la civilización. alcantarillas. Por la civilización. Mm. Eso lo dejamos ahí como simplemente como una pequeña reflexión. Bien, gracias Diego. Luego vamos a ir a la parte ya de la inteligencia artificial para terminar. Vamos a comenzar esta parte con Irene, ¿no? A ver qué tenemos por aquí con respecto a su participación en el concurso y al análisis que hay en torno a la IA. Por ejemplo, una pregunta previa es, ¿podría la IA, tú crees, comprender el vínculo entre Julio y Oso? Y obvio que sí, para mí. La verdad que la IA está creciendo a pasos agigantados y sabes que yo sigo mucho a una chica en Instagram que publica muchas cosas sobre la IA y una de las cosas que puso es que por lo menos en Argentina, no sé, en el resto del mundo, hay como un 50% que utiliza la IA para hacer terapia. O sea, para contarle sus emociones y que le dé algún tipo de apoyo. 50%, o sea, la usa para eso. Así que yo creo que sí podría entender, Ujú, no sé si la esencia del cuento, porque siento que una lectura siempre depende mucho de la persona, en este caso de la IA. O sea, viste que la IA supuestamente, cuando vos la usás, usa, digamos, todo lo que vos le ponés para leerte más rápido. Por eso hay como una teoría de que no la uses porque la van a usar en tu contra, porque tienen un montón de información sobre vos y qué sé yo. Em, ¿Tú crees que pero yo, puede sí. la IA interpretar el ritmo del corazón como lo hace el oso? Em, a ver, no sabría qué contestarte, porque digo, porque él lo dice, porque es como en un momento cuando se abrazan, no, es lo que entendí de tu pregunta, ellos Ujú, se quedan escuchando el ritmo de su corazón. Y, y también esto es también te diría que es como una especie de metáfora, analogía de que dicen que las personas que se enamoran o que tienen así un vínculo, eh, ¿cómo se llama? Como igualan su frecuencia cardíaca, no sé si sabían esto. Y digo, obviamente que no puede hacer eso porque no tiene corazón la IA. O sea, yo no creo que la IA se pueda enamorar. No es que es una historia de amor, de enamoramiento, ¿no? Porque para mí es de amistad. Pero digo, yo creo que la amistad es una especie de amor, porque vos amás a tus amigos. Lo que pasa es ujú, que uno siempre piensa que la pareja es como, ay, el amor de mi vida o es lo que le dan más peso. ujú, Sobre todo creo yo porque creo que la amistad funciona mejor porque uno tiene menos pretensiones, ¿no? O por lo menos a la larga de la vida, porque capaz cuando tenés 12 o sos adolescente uno tiene muchas pretensiones de sus amigos, sus pares. Em, pero no, digamos, a ver, así para contestarte tu pregunta, la IA, la inteligencia artificial no tiene corazón, digamos. Ah, o por lo menos en este momento de la historia. No sabemos qué va a pasar más adelante, ujú. pero, ¿Sueles pero usarla? No, muy poco. creo que no, la he usado para determinadas cosas. Creo que como toda herramienta, a ver, es útil en cuanto o sea, es como decirte, no sé, un martillo es útil para clavar un clavo. Ahora, si se lo usas tipo, no sé, como arma, y no.
¿entendés? Es como que siento que es el uso que le des, ¿no? La clave ahí. Lo que pasa con la tecnología, sobre todo con el tema redes, es que se genera como una adicción, ¿viste? Cuanto más la usás, más adicta sos, porque más dependes de eso. Entonces decís, ay, le voy a preguntar a la... No sé, te cuento como una anécdota para lo que me sirvió una vez. Ujú. Bien, bien. Digo que resuelve, ¿no? Como que digo, depende el uso que uno le dé. También siento que a veces uno se vuelve dependiente, esto de que decís, no sé, yo soy de la época también que existían las fotos, onda, con rollo. Entonces, ahora es como que vos no tenés teléfono por una semana, no tenés celular y decís, ¡ay, qué desastre! No puedo hacer nada. No puedo sacar fotos, no puedo entrar al banco, no puedo trabajar. Entonces se genera como una dependencia muy tremenda, que creo que solo la gente que no tuvo celular una semana sabe de lo que estoy hablando, pero creo que, espero que con la inteligencia artificial no pase lo mismo, pero un poco que veo eso, porque siento que la gente, es como que dejas de pensar en algún punto si lo usás todo el tiempo para mí, porque te resuelve muchas cosas. El ejemplo que iba a contar era que una vez fui a una farmacia y quería teñirme, ¿no? Las canas. Entonces le pregunté a una chica que estaba trabajando ahí, como cuáles eran los volúmenes que tenía que usar, no sé qué, y viste, su respuesta fue incorrecta. O sea, me dijo cualquier cosa, la humana. Entonces después yo me sonó raro, viste, porque yo me había acordado que para mí mi peluquera en un momento me había dicho otra cosa y digo, ay, lo voy a buscar en la IA. Y lo busqué y estaba incorrecta. Y menos mal que lo busqué, porque si no me hubiera comprado cualquier cosa, ¿no? Digo, por eso te digo, con este cuento medio superficial, lo que te quiero decir es que la clave es el uso que vos le das. Ahora, si vos sos un adolescente, digo, porque también es como que siento que, por suerte, en mi adolescencia no existía todo esto, porque digo, pienso en un adolescente, ahora Caroline nos puede contar mejor, ¿no? Pero digo, si vos estás en el colegio y te hacen, no sé, hacer un trabajo práctico, obvio que vas a usar la inteligencia artificial. Es como que pensar que no lo van a usar es básicamente no entender nada ni acordarte cuando vos tuviste esa edad. Entonces creo que hay como un desafío para los maestros, que hoy todos los que estamos acá somos maestros y estudiantes, ¿no? Qué loco. Mm. Es pensar, es como que creo que hay que justamente enfocarse, bueno, en las emociones, como decía Kenia, fundamental, en poder discernir lo que te pasa, que a veces es tan difícil porque te pasan muchas cosas al mismo tiempo, entonces uno está como apabullado, entonces se deja adormecer eh, por las herramientas que tienen hoy, que por ejemplo las redes, porque estás todo el tiempo scrolleando y eso te deja el cerebro apagado, básicamente. Entonces creo que la clave es poderles enseñar a pensar en cómo utilizar mejor las herramientas que tienen, ¿no? Entonces digo, esa es la clave para mí de lo que es ser inteligente hoy, ¿no? Es poder eh, básicamente no ser un adicto, porque generalmente todo lo que vemos hoy del capitalismo te genera adicción. La comida, que cada vez tiene más conservantes, las redes, que cada vez tienen más conservantes, las cosas artificiales que te quieren vender en Instagram, ni hablar siendo mujeres, perdón, hombres, pero digo, cómo tenés que ser. Mm. Claro, porque, digamos, es mucho más fuerte eso en el mundo femenino, o yo siento. Em, entonces creo que el poder del discernimiento, creo que se dice así, de poder discernir, ¿viste? De lo que es importante a lo que no y de cómo tenés que utilizar la mente a tu favor. Digo, es una realidad hoy la inteligencia artificial. Pretender que no Ujú. la usen es un delirio. Es Bien, como, bien, bien, Irene. Bueno, vamos a leer precisamente lo que dice en la computadora sobre tu participación, a el ver, análisis de la IA.
Dice aquí que la obra de Irene Ferrari se aleja por completo de la lógica de la inteligencia artificial. Aquí no hay algoritmos ni simulaciones. Hay humo, papel, jazz, silencios. El inquilino de Julio reivindica la presencia humana, la imaginación como forma de resistencia y la ternura como lenguaje secreto. En un mundo cada vez más automatizado, este cuento nos recuerda que hay vínculos que solo pueden nacer del corazón. Bueno, gracias por ¡Ay, tu qué lindo! participación. Gracias por tu participación, Irene. ¿No? Gracias, Y Pérez. a estar atentos porque de pronto tenemos visitas guiadas a Aracataca pronto. Ya hemos tenido una, pero vamos a continuar. Y Bueno, también a, creo que Santiago de Chuco, donde nació Vallejo. Vámonos con eh, Kenia, ¿no? Kenia, tenemos ya la parte relacionada con la inteligencia artificial. Kenia, ¿sueles usar la IA, por ejemplo, para tus clases? Coméntanos un poco. Yo creo que es una herramienta muy popular y como les digo, me gusta mucho estar en donde están mis alumnos. Entonces, mayormente sí la uso en cuanto a cuestionarle muchas cosas de cómo están viviendo la sociedad, principalmente los alumnos. Estadísticas, como lo mencionaba, son preocupantes algunas estadísticas de cómo la manejan, para qué la usan. Entonces, mayormente, sí la uso para estar muy enfocada en actualizaciones también, estadísticas, y pues más que nada entender a nivel global cómo lo ve la sociedad, esta nueva, forma de vida, porque ya es una forma de vida, ya está inmersa en todos los aspectos, plataformas, dispositivos, incluso aquí tenía rato que no entraba Zoom, ya miré que también por aquí está la IA en algunas bien. cuestiones. Entonces, es una forma ya de vida y es adaptarse a esta herramienta y la uso de una manera en la estar actualizada mayormente. Ajá. ¿Tú crees que puede la IA recrear fielmente la memoria cultural? Yo creo que la IA es un algoritmo que ha obtenido demasiada información a través de los escritos y obviamente, pues justamente al ser un buscador obtiene información de todas partes. Pero la memoria cultural justamente está, como lo dice, en una memoria humana. Entonces, sí puede obtener registros históricos y nos da datos históricos, pero jamás va a igualar la persona que vivió ese acontecimiento, como lo hacemos nosotros. Por eso, los libros nos dan un margen histórico, emocional, más que solamente como un registro. Entonces, sí, porque obtiene datos de muchas partes y registros y libros y en cuanto a lo que hemos dejado históricamente, o sea, registrado históricamente, pero no en cuanto a lo vivencial, emocional, personal. Ujú. ¿Qué significa que Ancestrix no hace esto? ¿Cómo? En tu texto, Ancestrix no hace esto. ¿Qué significa? Es que Ancestrix es el videojuego, Mm, justamente en el que ellos se emergen. Y Ancestrix, pues justamente tiene que ver con la palabra ancestros, ¿no? Que los lleva a los antepasados, a vivir esas experiencias de los antepasados. Entonces, mayormente es como jugar con la mente del que está usando el videojuego, ¿no? De yo no te voy a llevar a vivir la experiencia o tal vez sí, ¿no? ujú. ¿Y qué límites crees que tiene la realidad aumentada frente a la experiencia espiritual? Pues es justamente esta parte en cuanto a la neuropsicología, que es mi área principal, me ha llevado a investigar cómo trabaja a nivel cerebro y emociones. Y justamente la realidad virtual, pues te hace vivir una realidad y te hace experimentar las emociones. Mm. Entonces sí es preocupante esta parte porque pues viven
sumergidos en esta realidad virtual y cuando salen a un mundo real, pues no saben discernir qué es lo real y qué es lo virtual. Entonces, más que nada, es esta parte en la llegar al punto en el que, ¿qué estás viviendo? O sea, lo virtual o lo real, pero todo está jugando con tus emociones y todo implica a nivel emocional y neuronal. Ujú. Bien, bien. Bueno, vamos a ver qué nos dice la IA sobre eh, Kenia Rodríguez. Bueno, la obra plantea una tensión entre la realidad aumentada y la realidad espiritual. El videojuego Ancestrix representa una IA que simula el pasado, pero es superada por una experiencia que no puede ser explicada por algoritmos. El texto sugiere que hay memorias, emociones y saberes que trascienden la programación y que la tecnología, aunque útil, no puede reemplazar la vivencia humana ni la conexión con lo sagrado. Eso es lo que nos arroja tu diagnóstico, IA, Kenia. ¿Qué, qué puedes decir sobre ese diagnóstico? ¿Coincide, crees tú? Pues yo creo que casi me leyó la mente. ¿No? Sí, justamente es lo que busca plasmar, que lo virtual nunca va a reemplazar a lo humano. Así lo queramos poner. Incluso por ahí algunos maestros dicen, ¿será que en algún momento nos va a reemplazar como docentes? Y la respuesta es no. O sea, realmente un humano debe de educar a un humano, no de otra manera. ¿Por qué? Porque de esa manera transmitimos el legado y las emociones que debemos de seguir teniendo. Ujú. A veces más horas pasan con la computadora que con los padres o con los maestros y tenemos unos muchachos robotizados, ¿no? Exacto. Lamentablemente. Bueno, gracias, Kenia. Vámonos con Caroline, ¿no? Caroline es la parte ya de la IA. ¿Sueles utilizarla? Creo que sí, ¿no? Coméntanos cómo vas con la IA. Ah, la verdad, sí. O sea, cuando dejan trabajos en el colegio, más que todo de lo que es ciencia, anatomía, no me gustan. Y siento que la IA es una forma más rápida donde te saca un montón de información o te bota un montón de información a estar investigando en Google, donde tienes que ir a cada sitio web. Entonces sí, Mm. sí lo utilizo, pero para cosas que no son de mi interés, por decirlo así, porque la IA también lo utilizo con lo que es la gramática y que el relato tenga coherencia, pero no que haga el texto, sino que me corrigen algunas partes donde no sé cómo plasmarlas, prácticamente. ¿Y eres de las que han leído libros o hasta el momento no te has leído ningún libro así completito de 300, 200, no sé cuántas No, páginas? sí, sí me he ¿Cuál- leído libros. ¿Cuántas páginas ha sido el libro que te has leído? Era el más largo. Hubo uno que era de no me acuerdo. William Shakespeare, un libro Ya. que tenía un montón de sus obras teatrales. Ya. La verdad me lo leí por mi hermana, porque tenía que practicar, ella estudió actuación. Entonces sí, fue un libro más de 500 páginas que sí me lo leí. Sí, sí me lo leí en casi todo un año, la verdad. Ujú. O sea, o sea, al menos estás ahí, estás en la lucha, en la pelea. Bueno, Sí. de acuerdo a algunas preguntas que tenemos aquí para ver tu interpretación, ¿es posible que una IA dibuje como Mateo escuchando las paredes? ¿Qué dices tú? Yo digo que no, porque más que todo los dibujos que hacía Mateo, la perspectiva que tenías él sobre el mundo. La inteligencia artificial no, digamos, no puede sentir, no puede tener una perspectiva sobre algo, te puede dar información clave, pero no lo puede interpretar como tal, como un sentimiento. Ujú. ¿Puede una IA capturar el silencio compartido entre dos personas? ¿Tú qué opinas? Para mí, no, porque más que todo son sentimientos en esta obra y pues la inteligencia artificial no puede sentir nada y no.
no tiene ese contacto, mejor dicho, con otras personas, solo es una máquina que te arroja información y no puede sentir, ¿no? O sea, no puede tener un silencio compartido y sentirlo como algo de paz o un vínculo, una conexión especial. Ujú. ¿Qué valor tiene la lentitud en un mundo acelerado por algoritmos, de acuerdo a tu mirada, Carol? Yo creo que la lentitud en esta obra más que todo es que Valeria eh, en el relato pasó un año superando o, la muerte de Mateo, porque en el mismo relato dice que la vida seguía igual, cada persona hacía pues sus diferentes cosas, su rutina, pero ella tuvo que procesarlo con lentitud para poder no solo verlo de una forma dolorosa, sino un recuerdo bonito y una lección que le dio la propia vida, por decirlo así. Algo así como tú estás haciendo con Chispita. Claro, por ejemplo, a mí al principio me pareció muy difícil hablarlo en cuando me preguntó en qué me inspiré, hablar sobre ese tema, porque nunca lo he mencionado. O sea, Mm, murió y solo escribí el cuento y ahí quedó. ujú. Bueno, está de alguna manera Chispita está por ahí, ¿no? Está presente. Bien, vamos a ver qué dice la IA. Dice sobre Caroline, a diferencia de obras que incorporan tecnología explícita, luz tras la sombra se aleja de lo digital para centrarse en lo humano, no hay presencia de inteligencia artificial y eso es parte de su fuerza. La historia reivindica la mirada subjetiva, el dibujo a mano, la conversación pausada. En un mundo saturado de algoritmos, Caroline Chapa propone una resistencia poética, ver con los ojos del alma, no con los filtros de la máquina. Bien, gracias, Caroline. Gracias. Bueno, vámonos con Diego. Diego, coméntanos cómo vas con la IA. Y pues no sé, no soy como tan entusiasta, tampoco soy escéptico de la IA, no la utilizo mucho, me ha ocurrido utilizarla tanto para preparar algunas secciones de clase, por ejemplo, con un estudiante que le estoy enseñando lectura. Entonces me permite, por ejemplo, la IA la he utilizado para que me redacte frases o que me busque las palabras que contienen la letra B, por ejemplo, si ese día vamos a trabajar la letra B. O que me redacte frases cortas, muy sencillas, le especifica a uno que quiere una frase muy sencilla, con un vocabulario muy común y que contenga, por ejemplo, esa sílaba en específico, ¿verdad? Las sílabas con B. La he utilizado en eso, a veces la he utilizado cuando debo hacer informes de estudiantes, de manera que doy los datos necesarios, ¿verdad? Los datos requeridos y a ella me ha ayudado, por ejemplo, a organizar un poquito más, cuestión de tiempo eh, y de trabajo, ¿verdad? Porque está uno como en esa presión. Pero sí, no soy muy de utilizarla. Digamos. Consulto todavía más, como un poquito chapado a la antigua, ¿verdad? Uno se demora ya más en adaptarse. Sigo consultando más Google, digamos, googleo más, miro más como lo hacía uno hace unos 10 años todavía, ¿verdad? Googlear, mirar los sitios que aparecían, consultar aquí y allá, saltar de vínculo en vínculo. Mm, Ujú. ¿Tú crees más que así. puede la IA entender el humor grotesco y la sátira marginal? Pues sí, entenderlo en el sentido que lo va a describir, ¿verdad? Para entregárselo luego a un humano y explicarle o describir en qué consistía ese ejercicio de humor grotesco. Porque por supuesto que no puede ser la receptora en cuanto que, como lo han dicho las otras escritoras que estamos aquí en la reunión, eh, pues no hay allí nada humano, no hay allí nada de voluntad, de manera que no podría, digamos, disfrutarlo, pero sí, claro que lo puede comprender, seguramente explicar, por supuesto que la inteligencia artificial está en capacidad de explicarnos en qué consistió la técnica o las técnicas para construir cierta obra que tiene ese carácter grotesco. ¿Qué Ah, ¿cómo elementos se usar? relaciona lo escatológico con lo político en tiempos de automatización? ¿Cómo se relaciona? Lo escatológico con lo político. Uy, lo escatológico con lo político. Bueno, pues ya hemos hablado un poco eh,
sí, de lo corpóreo, digamos, que podría haber en algo político, por ejemplo, en cuanto que, por ejemplo, en un discurso, ¿verdad? Más allá de lo racional, puede haber esas sensaciones, ¿verdad? De euforia o sensaciones más allá, más emocionales que racionales, por ejemplo. Hay una relación entre lo escatológico, ya no me refiero tanto como a los desechos fisiológicos del cuerpo, sino al organismo en general, cómo actúa con su hambre, con su sudor, con las lágrimas, ¿verdad? Con las ganas de tener la necesidad de ir al baño, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo totalmente cotidiano y que ocurre, bueno, incesantemente, ¿verdad? Ujú. Y la automatización en todo esto, pues precisamente que esa parte corpórea, esa parte incluso bíblica o antropológica de los desechos del cuerpo humano, por ejemplo, no ha cambiado una pizca, un ápice en este momento. Es decir, estamos en la inteligencia artificial, hemos pasado a una industrialización tremenda, digital, y aún así, pues esas necesidades las seguimos, digamos, como fue hace 3.000 años, o hace 6.000, o hace 10.000 años, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Diría. Entonces, parecería Ujú. que sí, como que se solapan, digamos, pero una cosa no, se sobreponen más bien, pero no veo que haya una ruptura, así lo abordaría. Bien, bien. Ahora, una última, ¿qué papel juega el error en la creación artística, según tu punto de vista? Eh, yo creo que es fundamental el error como, sí, el error visto como, porque hay en el arte como podría ser el error visto como una realización que no es completamente satisfactoria para el artista, digamos, así analizaría primero el error, o sea, primero tendríamos que describir el error en el arte para después mirar el papel que tiene. En el arte el error podría ser, pues desde el punto de vista del creador, algo que le parece que no lo satisface, ¿verdad? Que no lo satisface estéticamente, se podría considerar una falla en la creación, ¿verdad? Si hay una zona, un fragmento, una sección de la obra, sea una película, sea un libro, sea una obra de teatro, Ujú. en la cual no salió según lo presupuestado, pero en todo, como lo decían también las otras escritoras, en el error también hay un factor de improvisación, también hay un factor de análisis, de aprendizaje y de sobrepasar precisamente ese escollo. Bien. Bueno, vamos a dar lectura a lo que nos arroja la participación de Diego en la inteligencia artificial. Bueno, dice que se opone frontalmente a la lógica de la inteligencia artificial. El lenguaje es imperfecto, sucio, humano, lleno de errores, precisamente por eso preguntábamos sobre eso, Ujú, juegos y excesos que una IA jamás produciría por sí sola. ujú. El churrusco y la chupa reivindica lo analógico, lo corporal, lo visceral. En un mundo donde la IA busca eficiencia y limpieza, Chiari celebra el desorden, el ruido y la mierda como formas de verdad. Es lo Perfecto, que sí, no dice. totalmente de acuerdo con la IA en esa definición, muy satisfechos. Bueno, espero que este final no haya sido grotesco, ¿no? Sino al revés, aleccionador, porque a veces estamos dentro de ello, ¿no? Y no nos damos cuenta y nos mezclamos con eso, como los políticos, lamentablemente. Un abrazo a la distancia. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión, Supercable, Canal 3, Surimar Televisión y por Virtual Televisión. Estén atentos. Hasta la próxima. Gracias. Que todo sea felicidad y como siempre, Gracias. a leer. No se olviden de leer y de escribir también. Chao. Muchas Un Gracias. gracias. gusto. Gracias. Gracias, Irene. Gracias, Kenia. Un Gracias, Caroline. gusto. Diego. Hasta luego, Adiós. gracias. Suerte. Chao. Tu historia podría resonar en todo el planeta. Dos concursos literarios internacionales están buscando voces auténticas para el 2025, y esto puede cambiar tu vida completamente. Notas migratorias. César Vallejo quiere relatos de migración, desarraigo y reconstrucción. Macondos del siglo XXI. Busca historias donde lo mágico convive con lo trágico, en pueblos que desafían la lógica.
Los textos seleccionados serán difundidos por video streaming mundial. Los autores entrevistados y conectados con creadores globales. Puedes participar desde cualquier país. Tu historia podría resonar en todo el planeta.